¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Agrifuturo. La agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompañan en la conducción del programa los socios de Ager Consultores, Pedro Undurraga, José Antonio Laeta. Pedro, ¿cómo estás? Gusto saludarte. El gusto es mío, que no, estoy muy bien. ¿Tú cómo has estado? Bien, afortunadamente, esperando, estamos grabando un poquito antes de las primeras lluvias, esperemos, de la temporada. José Antonio, ¿tú cómo estás? Bien, Eugenio. Con mucho gusto de verte de nuevo. Bueno, tenemos un invitado muy interesante, lo hemos tenido otras ocasiones en nuestro programa. Se trata de Álvaro Vargas. Álvaro Vargas es el jefe técnico de AgroConnection. Álvaro, gusto saludarte y gracias por tomarte un tiempo para conversar con nosotros y con nuestros auditores. ¿Cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente y compartir en parte los campos de acción que tenemos como compañía y la experiencia que también tenemos en distintos ámbitos asociados a la agricultura. Perfecto. Álvaro, ¿cuánto tiempo estás en AgroConnection ya? De la compañía voy a cumplir este año 16 años. En la 16 compañía. años, ya. Exactamente. Y tengo algunos años anteriores a eso también en experiencia en otro tipo de trabajos, principalmente asociado a la investigación científica en el ámbito agrícola. ¿Dónde estuviste trabajando en ese periodo? Yo trabajé más o menos durante unos 5 o 6 años en la Universidad de Chile como asistente de investigación, ¿cierto? Sí. Y participando en varios proyectos de investigación y en algunas actividades de docencia también asociadas a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Chile. Correcto. Oye, es importante todo esto que estamos conversando, sobre todo para nuestros auditores, bueno, muchos vinculados indudablemente al ámbito agrícola, pero de repente hay gente que nos escucha que no tiene que ver con el ámbito agrícola. Hacer agricultura no es sembrar y cosechar, o sembrar, regar y cosechar. ¿Ya? Es un poquito más complicado, es un poquito más complicado que eso, y las especialidades que se van desarrollando alrededor de esto, indudablemente son, y lo vamos a conocer algunos de los aspectos de esto, en la complejidad que tiene con Álvaro. Álvaro, en el ámbito de lo que vamos a conversar hoy día, ¿tiene relación con qué tema? Preséntalo tú mismo un poco. Sí. Sí, mira, es principalmente hablar de la calidad del agua en términos generales, explicar un poco cómo desde los últimos 10, 15 años a la fecha, la calidad del agua ha ido cambiando en las distintas zonas del país, y eso indudablemente tiene sus impactos en ciertos aspectos del manejo, en la productividad de los cultivos. Claro. Y en la mayor parte de los casos generar condiciones de mayor restricción para los cultivos en la lógica de obtener alto rendimiento, ¿cierto? Y llevar a los cultivos a su máximo potencial de producción, ¿ya? Entonces, por ahí hay dos dimensiones que uno maneja en términos de calidad de agua. Uno, el impacto del agua de riego, ¿cierto? Y el efecto que eso tiene sobre la nutrición, ¿cierto? Y sobre todo cuando hablamos de aguas con alto contenido de sales, el estrés que generan en las plantas y cómo las plantas también merman su capacidad productiva en función de eso. Y la segunda dimensión es asociado a el efecto que tiene la calidad del agua en la eficacia de las aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes principalmente foliares. Y ahí también hay un efecto importante en la inactivación y en la pérdida de eficacia de lo que uno está aplicando, ¿ya? Y hay manera y hay una técnica y ciertos manejos que se pueden hacer para poder mejorar esa condición. Perfecto. Como ven, entonces, el agua no es solamente agua para regar, cualquier agua tiene que tener una cierta calidad, de la cual vamos a conversar en detalle con Álvaro, qué significa una calidad de agua, y las restricciones que eso significa, y las condiciones que ha estado el país a raíz justamente de las menores lluvias, ¿ya? Cómo ciertas manifestaciones, sobre todo para los que no están vinculados a la agricultura, les ocurre a lo mejor en el patio de la casa, si es que tienen plantas, ¿no es cierto? Aquí en mi casa yo no riego, el agua
que absorben un palto que tengo ahí y se queman la hoja. Yo sé, pero Álvaro lo puede explicar mucho mejor por qué se me secan más las hojas ahora que antes, ¿ya? Así que, Álvaro, vamos a ir a una breve pausa y nos introducimos en el tema interesante de conversación hoy día. Vamos y volvemos. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Estamos conversando con Álvaro Vargas de AgroConnection y Pedro estaba planteando una inquietud ahí respecto a cómo hace este producto, esta solución que estabas comentando, Álvaro. Ujú. Bien, mira, en el mundo de los bioestimulantes, la verdad es que cada día ha avanzado, avanza mucho más la parte científica y la explicación de cómo un bioestimulante genera un modo de acción específico particular, ¿ya? Y hay maneras, y eso está demostrado a nivel genético y a nivel de análisis de proteómica, es que cuando tú aplicas ciertos bioestimulantes, tú haces que la planta exprese cierta información que está contenida en su ADN, ¿cierto? Ya. Para poder facilitar o echar a andar un proceso de defensa o un proceso fisiológico que le ayuda a sostener un proceso determinado, ¿ya? En el caso del producto estresal, lo que el producto hace es estimular a que la planta genere y desencadene el proceso de defensa que naturalmente tienen las plantas para defenderse de una condición salina, ¿ya? Y para ponerlo sencillo, cuando lo explicamos hace unos minutos atrás, que cuando el suelo tiene una alta concentración de sales, la planta finalmente deja de hidratarse y finalmente termina entregando agua al suelo. El método natural que la planta tiene para poder defenderse de esa condición es aumentar el contenido de solutos a nivel de las células. Es decir, que al aumentar el contenido de solutos a nivel de las células, la planta baja su potencial osmótico y con eso puede absorber más agua desde el suelo, independientemente de que el potencial osmótico del suelo siga siendo negativo. El producto lo que hace básicamente eso, es un regulador osmótico, ¿ya? O sea, desencadena un proceso por el cual la célula puede absorber agua incluso estando bajo una condición salina, ¿ya? Eso para explicarlo un poco en términos sencillos. Perdón, Eugenio, es interesante esto porque en realidad actúa en la planta y no es que el producto actúe en el suelo desplazando las sales directamente, sino que es un producto que actúa en la fisiología misma de la planta. Eso es lo que entiendo, ¿no? Eso es, Álvaro, lo que uno busca es un proceso de adaptación, Claro. y obviamente con este producto y sobre todo cuando uno hace aplicaciones preventivas, uno logra generar esa adaptación en un momento óptimo, porque lo hace antes de que se genere el mayor estrés. Y cuando uno habla de estrés salino y de estrés ambiental y de cualquier factor de estrés, lo más importante es anteponerse a una condición de estrés, ¿cierto? Y evitar que la planta entre en ese proceso de degeneración y finalmente la merma en términos productivos. ¿Este producto la planta lo absorbe vía raíz también? Lo absorbe vía raíces. Entonces, es importante, en este caso, aplicar el producto cuando haya una buena actividad radicular, ¿ya? Si nosotros aplicamos, y cualquiera sea el producto, que uno lo aplica una vez que ya entró en el proceso de salinización y donde ya la raíz absorbente se necrosaron, porque el primer proceso que ocurre bajo una condición salina es que esas raíces absorbentes, que son muy finitas y que están en la periferia del bulbo, esas son las que primero se necrosan. Entonces, al necrosarse eso, la absorción de agua, de nutrientes y de cualquier cosa que uno aplique vía riego ya es mucho más ineficiente. Y por eso es importante hacerlo de manera preventiva. Oye, Álvaro, estaba pensando en lo siguiente, si la planta, como lo vimos en los primeros bloques, ¿no es cierto?,
hay plantas que responden o son más sensibles o menos sensibles a las condiciones de salinidad. La respuesta también de las plantas es variable respecto al producto de ustedes, es decir, tienen que ver si responden cada especie distinto o es más A ver, general. cuando uno aplica el producto, lo que uno ve a los pocos días es un síntoma de hidratación. O sea, Ya. el tejido necrótico, cuando Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clásico, uno entra en un huerto de palto y está absolutamente necrótico, con todas sus hojas quemadas, ¿cierto? En esos casos, obviamente, uno al aplicar el producto, al corto tiempo, uno ya empieza a ver de que la planta empieza a emitir nuevos brotes, y esos brotes generalmente vienen sanos, y eso es muy claro. evidente. Cuando tú aplicas el producto en un huerto que no necesariamente está necrótico, lo que Sí, tú ves es que la planta está mucho mejor hidratada, porque como expliqué en un principio, antes de producirse la necrosis y el quemado de claro. la hoja, el primer síntoma de la planta es una deshidratación. Y eso uno lo ve en la condición de la hoja, en la condición del brote, ¿cierto? En vez de ser una hoja completamente expandida, es una hoja que Sí. tiende a estar encarujada, está acucharada, ¿cierto? Y eso es síntoma de deshidratación. Ya, correcto. Es decir, el productor que utiliza este producto no tiene que esperarse eternamente, sino que tiene indicadores rápidos de ver si está siendo efectiva la aplicación. Claro, porque si lo llevamos, por ejemplo, a los frutales, generalmente la mayor intoxicación ocurre junto con los flashes de crecimiento de raíces. Entonces, en primavera, cuando ya tenemos buena temperatura de suelo y tenemos ya un crecimiento de raíz absorbente importante, ahí comienza y tenemos un alza también de las temperaturas ambientales, ¿cierto? De la Sí. radiación. Se empieza a aumentar de manera bien explosiva el consumo de agua de los cultivos y la absorción de agua, ¿cierto? Y ahí es donde comienza la intoxicación. Claro, lo que uno ve después Claro. los meses de enero, febrero y a finales de verano, en marzo, ya eso es el efecto terminal de una intoxicación que empezó a ocurrir tempranamente dentro de la primavera, yo te diría fuertemente dentro del mes de noviembre. Ya, correcto. Ujú. Y mira, hay algunos antecedentes que uno puede aportar para respaldar lo que está diciendo Álvaro, digamos. En algunos casos se habla de que el tomate tiene una cierta resistencia a la salinidad del suelo, Ujú. pero una de las características que tiene el tomate cuando se produce en salinidad del suelo es que aumentan los sólidos solubles de los frutos. Perfecto. Pierde mucha agua y aumentan los sólidos solubles Sí. de los frutos. Es Se una de las concentra, formas que tiene el tomate para defenderse, digamos. Y exactamente. produce menos, indudablemente, porque está afectada a la planta, pero sí aumentan muy fuertemente los sólidos del fruto. Es increíble. Exactamente, exactamente. Sí. Ahora, la menor hidratación tiene un efecto en todo sentido, ¿ya? Sí. Y claro, y probablemente podemos no tener un quemado del follaje, pero sí la planta va a producir menos, porque, Claro. después de la división celular, todo el crecimiento posterior, cuando en la elongación celular del fruto, todo ese crecimiento en base a agua y azúcares. Entonces, si no tenemos una absorción eficiente del agua, obviamente también vamos a mermar nuestra capacidad de producir, vamos a tener menos kilos y menos calibre. Eso es. Álvaro, Efectivamente, si la célula no tira hasta su lugar o potencial genético, no se divide. Exactamente. Y si no se Así divide, no es, crece. Así así es. es. Álvaro, ¿esto lo han probado en especies como solamente en paltos o lo han probado también en otras especies? Lo hemos probado en varias especies. Hemos partido obviamente por la zona con mayores problemas de salinidad tradicionalmente. Claro. Tenemos buena experiencia en la tercera, en la cuarta región, ¿cierto? En producción de paltos cítricos, también en tomate y en toda la producción hortícola de Arica, ¿ya? Que también está bajo una condición de salinidad. Pero por supuesto estamos viendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en la quinta región, en la región metropolitana, toda la cuenca del Valle del Maipo, ¿cierto? La agua del río Maipo viene muy salina y tenemos toda la producción de nogales ahí y de algunos frutales de carozo que están muy complicados por la salinidad. Ujú. Incluso algunas zonas de la sexta región que también están en cierta medida complicadas. Entonces, la verdad es que es un problema que va mucho más allá de la zona que tradicionalmente nosotros conocemos como salina, que uno podría pensar que es solamente Arica y la tercera y la cuarta región, sino que esto va avanzando hacia el sur y esto se va a seguir incrementando en la medida de que las lluvias también vayan siendo más escasas todos los años. Y es importante lo que acabas de decir también, que lo probaste también los han probado también en algunas especies hortícolas, y no solamente Exactamente. en frutales, que también es un aspecto importante, creo yo.
Sí, claro, y tienes que pensar, por ejemplo, toda la zona de producción hortícola y de frutilla, ¿cierto? De la zona de Melipilla, Pomaire, San Pedro, toda esa zona que está regada con agua del Valle del Maipo, que está muy complicada en términos de salinidad. Entonces ahí la producción hortícola, por supuesto, que es muy, muy interesante para poder posicionar un producto de este tipo. Álvaro, estaba pensando lo siguiente, tú dices, y es verdad, ¿no es cierto?, es real que la planta empieza a tener problemas que se pueden traducir en producción antes de generar algunos síntomas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llegas tú a los productores para demostrarles que efectivamente eso está ocurriendo y que tu producto le estás resolviendo los problemas? Pues, es parte de la investigación que hace, evidentemente, pero a primera vista, como uno diría, ¿será o no será? Sí. ¿Cómo llega a convencerme? A ver, mira, eso es todo un tema porque el productor nacional tradicionalmente ha sido reactivo a los problemas. O sea, se preocupa Claro, de un problema una vez que ya lo tiene, ¿ya? claro, Pero la verdad, la evidencia científica y la evidencia técnica y los conceptos fisiológicos están ahí. O sea, están a la mano, hay información, hay información de punta que ha sido desarrollada por las compañías con las cuales nosotros trabajamos, y la verdad es que eso no tiene mucho cuestionamiento. Yo te diría que hoy por hoy los productores tienden a sofisticarse cada vez más. Uno ve cultivos que tradicionalmente se manejaban de manera muy rústica. Hoy en día ya se le está metiendo un poco más de cabeza. O sea, yo te sí, diría, por supuesto, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, el cultivo de la uva mesa y el cerezo en Chile son líderes quizás a nivel mundial, ¿cierto? En términos de sofisticación de los manejos agronómicos. Pero a eso se están sumando otras especies, y la verdad es que en paltos cítricos, e incluso yo le pongo especies de mar sur, que puede ser el caso de los avellanos, ya, que tradicionalmente se manejaban de manera muy rústica. Hoy por hoy se están sofisticando los manejos, se está haciendo una mirada un poquito más en detalle, y la verdad es que productos de este tipo cada vez están concitando un mayor interés, ¿ya? Y eso está ocurriendo en todo sentido, y te diría que en nutrición, en bioestimulación, en uso de reguladores de crecimiento, etcétera. Es interesante lo que señalas porque todo esto viene aparejado de investigación, ¿ya? La agricultura que hicimos tradicionalmente antes, había menos investigación, menos antecedentes, conocíamos menos la intimidad de la planta, entonces hacíamos cosas muy generales. Y hoy día ya estamos al nivel que está señalando Álvaro, ¿no es cierto?, de una cosa mucho más fina, con respuestas fácilmente medibles, y también con gente que está no solamente aportando el conocimiento, sino que el receptor también está cambiando un poquito, está Exactamente. sintonizándose mejor con esta agricultura, que es la agricultura de futuro que estamos tratando de conversar con nuestros auditores, ya es lo que viene. Álvaro, vamos a ir a una breve pausa y volvemos contigo. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Amigos, estamos llegando ya al último bloque de conversación, de esta interesante conversación con Álvaro, conociendo un poquito justamente esta dinámica que tienen las plantas, ¿ya? Con estas tecnologías más nuevas, el conocimiento mayor y todo los impactos entonces que se puede conseguir con estos nuevos productos que además se están sumando como insumos para la agricultura nacional y mundial. Álvaro, hay otros aspectos que tienen que ver también con la calidad del agua, que es el tema, como iniciamos nuestra conversación en los productos que estás usando. ¿Nos puedes comentar?
Sí, la segunda dimensión en la cual nosotros estamos tratando como compañía el manejo de la calidad del agua es en el impacto de la mala calidad sobre la eficacia de las aplicaciones de productos fitosanitarios, fertilizantes foliares, en los distintos sistemas agrícolas. Ya, Acá existen acondicionadores de agua, ¿ya? Siempre han existido, ¿ya? Yo diría que la mayor parte de ellos o son reguladores de pH, ¿cierto? La mayor parte de los fitosanitarios son eficientes desde un pH neutro hasta un pH 5, y muchos de ellos tienen su máxima eficacia con un pH 5. Otro grupo de acondicionadores de agua, o coadyuvantes, como tradicionalmente se le llama, son los organosiliconados, o sea, perdón, los surfactantes o tensioactivos, ¿cierto?, que ayudan a cortar la gota, ¿ya?, del agua, y eso hace de que se forme una película homogénea, ¿cierto?, sobre la lámina de la hoja, y eso también mejora la absorción, aumenta los tiempos de secado, por lo tanto también se logra una eficacia. Pero hay un aspecto que donde nunca se había hecho una mirada un poco más profunda, que es justamente lo que estábamos conversando, que es el efecto de las sales disueltas en el agua ya, sobre la inactivación o sobre la pérdida de eficacia de las aplicaciones de plaguicidas, ¿cierto?, fungicidas o fertilizantes foliares, ¿ya? Y esa es un poco la otra línea de trabajo que nosotros estamos trabajando, en el cual nosotros tenemos un producto que, además de ser regulador de pH, ser surfactante, ¿cierto?, tiene también la capacidad de neutralizar las sales disueltas en el agua, ¿ya? Y evitar de que esa sal disuelta en el agua se una a los ingredientes activos de los plaguicidas, de los insecticidas, o sea, de los fungicidas o de los fertilizantes foliares que nosotros estamos aplicando, ¿ya? ya, correcto. Entonces es un aspecto muy relevante, porque mediante los componentes que tiene este producto, las sales disueltas en el agua se unen al acondicionador de agua que nosotros estamos aplicando, y evitamos, por así decirlo, que los ingredientes activos de plaguicidas, que muchas veces son bien caros, o sea, muchas veces el costo asociado al Sí. acondicionamiento de agua que uno hace es marginal comparativamente con la pérdida de eficacia de un plaguicida que puede ser muy caro en lo monetario. El producto se llama Indicate 5, ¿ya? Se escribe Indicate 5. Es un producto estadounidense, ¿cierto?, de un proveedor tradicional nuestro, y tiene esta cualidad, como digo, que lo diferencia de todo el resto de coadyuvantes y acondicionadores de agua que existen en el mercado nacional. Ya, correcto. Álvaro, este producto lo que hace no es precipitar las sales, sino que las transforma en algún compuesto seguramente soluble. Reacciona químicamente y la secuestra, por así decirlo, de la solución, ¿cierto? Y la separa del activo que uno está aplicando. Es por eso que cuando uno aplica Indicate 5, uno tiene que aplicar siempre el Indicate antes del producto que uno va a diluir en el agua, Ya. ¿ya? Entonces uno prepara el caldo, prepara el agua, la acondiciona, se produce la reacción, se secuestra, por así decirlo, la sal, y después se aplican los plaguicidas o lo que uno vaya a aplicar en esa mezcla de aplicaciones, para aplicaciones foliares, por supuesto. Estos productos también, como lo mencionamos con los anteriores, tienen que ver, bueno, con todas las aplicaciones de plaguicidas, por ejemplo, en los distintos cultivos, porque es una condición que tiene que ver con el pH, con la condición salina del agua, de la aplicación. Exactamente. Claro, es un producto que se debería utilizar, o sea, se debería utilizar tradicionalmente en todas las aplicaciones foliares, ¿ya? Porque va a mejorar indudablemente la eficacia, y eso es transversal a todos los cultivos, y yo te Claro. diría incluso a todas las aguas que tenemos en el país. Ya. O sea, no una... Perdón, Pedro, sí. No, le iba a preguntar a Álvaro, en la preparación de un producto de esta naturaleza como el Indicate 5, ¿hay alguna preparación especial? Porque a veces en la preparación a veces el productor agrega un poco de agua, mezcla con el producto que va a aplicar y después rellena con agua y después bota, digamos, cuando Sí. aplica.
En este caso, ¿hay algún indicador especial cómo preparar esta mezcla, digamos? Porque tú dijiste que Sí, había que agregar primero, pero eh, más detallito sobre eso podrías aplicar, o sea, podría sí, indicar. lo primero es que el producto no tiene una dosis única, ¿ya? Es decir, que la dosis que vamos a aplicar va a depender de la condición del agua con la cual estemos trabajando, ¿ya? Entonces, aguas con mayor pH o mayor contenido de sales, obviamente van a requerir una dosis mayor. Entonces, para poder precisar esa dosis, uno tiene que hacer previamente ese cálculo, ¿ya? Entonces, lo que generalmente uno hace con los clientes es que en un balde de 5 o 10 litros, uno empieza a dosificar gradualmente el Indicate 5 y va midiendo el pH, ¿ya? Uno lo puede medir con un pHímetro, lo puede medir con estas bandas de papel que les digo yo, pero si no lo tienen, el producto también tiene una forma bien sencilla, porque cuando el agua que estamos preparando se torna en un tono rosado pálido, es un indicativo de que el agua llegó al pH 5, ¿ya? Y esa es la condición óptima. Es decir, que tiene un indicador que se ve sencillamente, a simple vista, por el cambio de color que sufre el agua en la medida de que uno va aplicando el producto, ¿ya? Entonces, cuando uno determina esa dosis, que cada productor tiene que determinar cuál es la dosis para su condición de agua, ¿cierto? Después, para la aplicación, generalmente los productos dentro de una batería o de una mezcla de distintos productos que uno va a aplicar, generalmente van desde aquel más ácido a aquel más alcalino, ¿ya? Y generalmente, o siempre, debe ir el acondicionador del agua, el coadyuvante, el producto que controla el pH, debe ir en primer lugar. O sea, en este caso Indicate 5 va en primer lugar dentro de la mezcla, es el producto que va directo al agua, y después de ese se van agregando los demás, como digo, de pH más ácido a pH más alcalino. Y esa información está en la etiqueta de cualquier plaguicida. Y obviamente esto siempre tiene que estar con, si es un pulverizador, eh, debe ser con el agitador permanentemente andando, ¿cierto? Porque todos estos productos obviamente se tienen que solubilizar muy bien y tenemos que evitar cualquier riesgo de precipitación o de alguna alteración a nivel químico o físico. Y eso Eso es, era lo último que te iba a preguntar, justamente, pues, sí, necesitaban de agitación constante. exactamente. Sí. Álvaro, estos productos, evidentemente, si estamos pensando, por ejemplo, que van sumándose a aplicaciones de pesticidas, estos productos no tienen ningún tipo de regulación de alguna norma que diga, mira, hay residualidad que es peligrosa, que hay que contener, no tiene que ver con carencias ni nada de eso, digamos. No, para nada, para nada. De hecho, son productos, tienen algunos componentes orgánicos, de hecho, la mezcla. De hecho, este producto, el Indicate 5, no en Chile, pero en otros países sí cuenta con certificado orgánico. Ya, Entonces, la Muy verdad, son importante. productos inocuos. La verdad, no tiene problemas de alguna regulación o de que vaya a generar algún residuo. Son productos, al contrario, son productos recomendables de utilizar porque ya, van a mejorar la eficacia de los plaguicidas. Y esto es muy importante que muchas veces los productores, cuando no tienen una buena eficacia, por ejemplo, de un insecticida, lo que pueden hacer es aplicar más veces o aumentar las dosis de un plaguicida, sí, ¿ya? Y eso sí que puede tener riesgo en términos claro. de residualidad. Entonces, si es que queremos que los plaguicidas funcionen a las dosis recomendadas y eventualmente disminuir la dosis que se están aplicando de manera segura, es acondicionar el agua para que los productos sean eficaces a una dosis, ojalá lo menos posible. Eso es importante, qué sé yo, porque evidentemente lo primero es sacar del conocimiento del público en general que estos productos no tienen ninguna contraindicación, ¿no es cierto?, para Para la nada, salud humana. O sea, sigue para siendo el nada. pesticida el que hay que regular en términos de carencia, digamos. Exactamente, y de hecho, dentro de lo que conversábamos, de los problemas de salinidad del agua para aplicaciones, hemos visto, sin tener un número en la mano, pero hemos visto la Sí, tendencia a la pérdida de eficacia de ciertas aplicaciones, sobre todo de insecticidas y fungicidas, ¿ya? ya, Y esto asociado un poquito también a que, producto también del cambio climático, tenemos mayores, por así decirlo, generaciones de una misma plaga, ¿cierto? Porque tenemos claro, mayores temperaturas y también la condición ambiental y la condición del agua no nos ayuda mucho a que los plaguicidas o a que el uso tradicional de los plaguicidas sean eficientes. Y es por eso que la claro. gente, la tendencia es que está teniendo que sumar una aplicación, por ejemplo, de los acaricidas. Y me he encontrado con algunos casos donde han tenido que sumar 2 o 3 aplicaciones de acaricida porque la única aplicación que tradicionalmente se hacía ya no es eficiente.
¿ya? No es eficiente. Entonces, es por eso que el acondicionamiento de agua es muy importante en pos de asegurar esa eficacia y tratar de minimizar estos riesgos en el control. Álvaro, nos queda un minutito casi. ¿Alguna cosa de futuro que tú estás visualizando para dónde va o dónde te gustaría que fuese el desarrollo de esto? Sí, mira, quizás lo importante es que si bien es cierto, el cambio climático, ¿cierto? Llegó para quedarse y seguramente las condiciones ambientales y las condiciones de producción cada vez van a ser más exigentes en términos de temperatura, en términos de radiación, de disponibilidad de agua, contenido de sales, por ejemplo, que es el tema de hoy en el agua. Sepan que hay tecnología, hay ciencia que está avanzando a pasos bien agigantados. Sí, Cada vez sabemos cómo funcionan las plantas en su fisiología interna. Sabemos cómo las plantas se expresan genéticamente frente a un proceso de adaptación ambiental, ¿cierto? Y cada vez sabemos más en detalles cuál es el modo de acción de los productos que estamos utilizando para tratar de estimular a las plantas en función de que alcancen su mayor potencial productivo. Entonces, mientras más avanza la ciencia, más podemos hacer un uso adecuado, ¿cierto? Y más capaces somos también de identificar cuáles son esos componentes activos que actúan claro. particularmente sobre ciertos procesos que nos ayudan a que las plantas puedan un poco lidiar con una condición ambiental que cada vez es menos favorable, ¿ya? Yo creo que eso es lo más esperanzador de todo esto. Bueno, Álvaro, se nos va el tiempo lamentablemente, pero qué bueno el mensaje final, ¿no es cierto? Hay una capacidad profesional, empresarial, para desarrollar más tecnología, y la tecnología que van a usar las próximas generaciones en agricultura van a ser bastante mejorcitas que las que usamos antiguamente. Te agradecemos en nombre de AGER Consultores el tiempo que te tomaste para conversar con nosotros, con nuestros auditores. Muchas gracias, Álvaro. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y cuando gusten estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Don Pedro, José Antonio, Álvaro y a nuestros auditores, nos encontramos en nuestra edición de AgriFuturo. Gracias.